Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Nos encontramos en una nueva entrevista. Como de costumbre, tenemos como objetivo traerles la mayor cantidad y la mejor calidad de información posible. Mi nombre es Facundo Peseche, soy ingeniero agropecuario y voy a estar encargado de llevar a cabo este ciclo de entrevistas en las que vamos a estar contactando a investigadores, profesores, analistas, consultores y, digamos, personalidades que estén relacionadas al mundo agropecuario y que tengan novedades y cosas para contar y enseñarnos. En la entrevista de hoy vamos a estar hablando de una noticia que, digamos, trascendió los límites del mundo agropecuario, porque si bien nace de un grupo de investigadores que se dedica a la genética ganadera, en realidad la noticia de la que vamos a hablar fue levantada por más de un medio de comunicación, incluso no solamente medios que se dedican específicamente a la ganadería, sino medios de información en general. Y estoy hablando del hecho de que un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia publicó en coautoría con un grupo de colegas de la Universidad de Oxford un capítulo de un libro que bueno, se llama Agricultural Sustainable Reviews, en el que lo que hicieron fue, digamos, repasar o hacer un resumen de los hitos que la mejora genética logró en los últimos años en términos de mejora genética porcina y cuáles son los desafíos y los proyectos en los que esta área, es decir, la mejora genética, está trabajando actualmente de cara a retos para el futuro. La verdad es que las aplicaciones de la mejora genética no solamente son competencias del área ganadera, sino que además se persiguen fines que tienen que ver con lo farmacológico, con la medicina humana también, por lo cual durante la siguiente entrevista vamos a estar hablando mayoritariamente de producción, se podría decir, pero también de temas que no se relacionan tan estrechamente con la parte productiva. Es decir, que en la entrevista de hoy puede llegar a ser de interés no solamente para quienes tenemos relación con el mundo ganadero, sino también para el público en general. Debo decir que nuestro entrevistado de hoy, desde que le envié un correo haciéndole la propuesta de hacer la entrevista, hasta que me llamó para confirmarme que quería hacerlo, se tomó unos 15 segundos, con lo cual eso es una buena noticia porque nos indica que, bueno, que tiene muchas ganas de contar la labor que hacen. Y por nuestro lado, bienvenido sea, ya que estamos deseosos también de aprender y de escuchar de todo el trabajo que están haciendo. Así que, bueno, Joaquín Gadea, te doy la bienvenida. Sin dar muchas más vueltas, te agradezco en nombre de todo el equipo de AgriNews de estos minutos que nos vas a conceder para difundir la labor que hacen. Y bueno, te dejo que saludes a la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias Facundo y a toda tu empresa por contactar con nosotros, porque para un investigador o un profesor de una universidad pública, una de sus funciones es dar clases, formar a estudiantes, otra es investigar y otra es que lo que investiga llegue a la sociedad. Que no sirve nada que estemos aislados en un mundo aparte, sino tenemos una obligación de intentar transmitir lo que hacemos que llegue a la sociedad porque lo pagan todos ustedes. Y además se hace en términos generales, en España, en Europa, hay grandes grupos de investigadores que dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo para llevar a cabo su misión. Entonces, yo quería decir que yo soy Joaquín Gadea, soy profesor de la Universidad de Murcia, soy catedrático del Departamento de Fisiología y pertenezco a un grupo de trabajo, un grupo de investigación que se llama Fisiología Reproductiva. Entonces, desde hace 30 años nos dedicamos a estudiar distintos factores, procesos, retos relacionados con la reproducción animal y fundamentalmente en el sector porcino. Y desde hace aproximadamente 17, 18 años empezamos a analizar o a estudiar alternativas, a utilizar esta información que sabíamos de reproducción animal, aplicarla para hacer mejora genética mediante técnicas que son muy revolucionarias, como son la transgénesis o la edición génica. Entonces, en este sentido, llevamos un amplio historial aprendiendo y estudiando
cómo mejorar la manera de generar animales modificados genéticamente por distintas técnicas. El documento al que hacen mención ha sido un libro, un capítulo del libro que hemos publicado recientemente y, como decía, es una revisión de el estado del arte, de la situación en la que nos encontramos en el momento que se escribió, para saber o para poder explicar cómo se puede hacer edición génica en porcino, qué aplicaciones tiene y qué retos tiene en los próximos años. Como decía, las aplicaciones que tiene son en tres sectores realmente muy importantes. Uno es la investigación básica. Si la posibilidad de editar genes, anularlos o incluirlos, nos da una oportunidad, una herramienta para estudiar cosas que antes no podíamos, para entender procesos básicos del funcionamiento del animal o de la célula o del embrión, que da un potencial de conocimiento que puede ser aplicado posteriormente, años después, a muchas cosas. Por otro lado, tiene una aplicación fundamental que es en la generación de animales, cerdos, modificados genéticamente, que van a servir para estudiar en biomedicina, no para comer, no para producción, sino va a ser un ratón de laboratorio, pero en grande. ¿Por qué esta ventaja? ¿O por qué hacer esto? Porque los animales de laboratorio pequeños, ratón, rata, cobaya, toda esta historia, tienen unas grandes ventajas que son el tamaño que tienen, el tiempo entre generaciones corto y demás, pero están lejos a veces de la clínica humana. Entonces, en determinadas circunstancias, el desarrollo de animales como grandes o medianos como el cerdo permite estudiar procesos patológicos humanos con una similitud muy próxima al humano, tanto en tamaño, en fisiología, en regulación, en expresión génica y demás. Entonces, en este tema en el que más hemos trabajado, sí, hemos trabajado en desarrollar metodologías que permitan aplicarlas posteriormente, metodologías de edición génica. Posteriormente, lo que hemos hecho ha sido aplicarlo a modelos de ciencia básica o de modelos de enfermedad. Y la tercera posibilidad que cabe, y que está en boga, está encima de la mesa para el sector porcino, es la modificación genética de estos animales para que tengan resistencia a enfermedad. Y creo que es el punto clave que hay en este momento. Aunque hay otras aplicaciones que, si quieres, posteriormente podemos tratar. Perfecto. No sé si he hecho un resumen general Sí, de, sí, sí, de, Joaquín, sí, diste un de- poco más de detalles de lo que mencioné, de que esta entrevista excede, digamos, el mundo ganadero, porque son aplicaciones digamos, podrían llegar a tocar a muchísima gente que no tiene que ver con lo productivo en sí, así que genial con la introducción. Joaquín, si me permitís 2 minutitos, ¿me dejas leer un poquito de tu currículum? Vale. Si no te molesta. Vale. Eso sí lo tengo que leer. Joaquín Gadea es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad de Murcia, diplomado por el Colegio Europeo de Reproducción Animal, se desempeña como catedrático en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Murcia. Su actividad docente está relacionada con la fisiología veterinaria y la biología de la reproducción, y su área de investigación es la biología reproductiva. Hasta la fecha, su actividad investigadora tiene reconocida 4 sexenios de investigación, el último periodo de 2011-2016 y un sexenio de transferencia. Por otra parte, aparece reconocido en los listados de la Universidad de Stanford, que elabora para el ranking de los World Scientists y está incluido en el World Top 2%, que identifica a los investigadores más influyentes cuyos trabajos han sido más citados durante su carrera científica, en las áreas de Dairy and Animal Science, Obstetrics and Reproductive Medicine, Agriculture, Fisheries and Forestry. Está todo correcto, ¿verdad? Ujú. Bueno, perfecto, Joaquín. Como para empezar y ubicarnos un poquito, una pregunta que por ahí no tiene que ver con el tema, ¿cómo es que ustedes trabajan y colaboran con un equipo de la Universidad de Oxford? ¿Tienen alguna línea de estudio en común? Si nos quiere contar un poquito por ahí y luego arrancamos ya con la parte Sí, técnica. sí. La colaboración con la Universidad de Oxford empezó en el 2009, que yo estuve haciendo un año sabático con el profesor John Parrington del Departamento de Farmacología, porque John se dedica tradicionalmente a estudios de señalización de calcio. Y una de las cosas que hacía en ese momento era señalización de calcio con una proteína que está en el espermatozoide, se llama PLCZ,
y que es el que activa al ovocito para que forme un embrión. Ese fue el origen de por qué yo aparecí en Oxford, donde estuve un año trabajando allí y fue una experiencia profesional y personal y familiar muy, muy, muy positiva, ¿no? Es decir, a partir de ese momento, en aquel momento ellos trabajaban con modificación genética de animales por una técnica que ya se ha quedado obsoleta, estamos desde 2009 hasta ahora, se ha quedado obsoleta, pero ellos trabajan básicamente con ratones y con roedores. Y aprendí mucho de mi experiencia allí y se forjó una colaboración muy interesante. Entonces, ellos trabajan actualmente, o casi todo el departamento, trabaja con una serie de proteínas que están relacionadas con señalización de calcio y se llaman two-pore channel, están dentro de las células y son las que marcan la salida de calcio desde el lisosoma y el endosoma, una función específica de la célula. Y esta señalización de calcio, como todos saben, intervienen en multitud de funciones, desde funciones de mantenimiento de la glucemia, diabetes o hipoglucemia, en la función cardíaca, en la función muscular y demás. Entonces, desde entonces, ellos tenían ratones que eran editados genéticamente o modificados genéticamente y estudiaban cómo se podían, qué alteración o qué modificación de la función se producía cuando esos genes estaban anulados. Como decía anteriormente, estos ratones dan mucha información hasta cierto punto, pero por ejemplo la función cardíaca de un ratón es muy difícil de valorar, mientras que la Sí. función cardíaca de un cerdo es equivalente a la de un humano, o es muy parecida a la de un humano, ¿no? Entonces, en el 2014 o 15, en el 14 fueron los primeros cerdos editados genéticamente, en 2015 nos pusimos en marcha para desarrollar un proyecto para generar cerdos modificados genéticamente que tenían anulados esos genes TPC1 o TPC2 para que sirviesen de modelo de estudio de ciencia básica y comprobar o corroborar o ratificar si esa información que se obtenía en ratones es igualmente producida en cerdos. Después de mucho trabajo, porque ahora, o sea, desde 2005 aquí ha habido una revolución increíble, así hemos avanzado muchísimo, desde las técnicas de diseño de sondas, de la parte genética, donde yo era ignorante absoluto, ahora soy analfabeto funcional, es decir, ahora sigo siendo ignorante, pero ya entiendo, sé hablar con los genetistas para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces diseñamos este modelo de cerdo y finalmente nacieron los primeros cerditos en el 2019 y ahora están en fase de estudio para ver qué aplicaciones tiene. Y, por ejemplo, tiene una aplicación muy interesante que tienen este gen está modificando la capacidad auditiva de los animales, está modificando la capacidad de coagulación, presumiblemente por la función plaquetaria, modifica el proceso de capacitación espermática y un montón de cosas más que no nos da tiempo a hacerlo porque tenemos mucho frente al mismo tiempo. Entonces, esta información básica, por ejemplo, para los otorrinos ha sido trabajamos con equipos multidisciplinares. Si nosotros sabemos hacer la parte reproductiva, trabajamos con gente que sabe hacer genética, trabajamos con gente que sabe fenotipar, que son cardiólogos, veterinarios o médicos, trabajamos con otorrinos. Pues los otorrinos ven una aplicación, por ejemplo, muy interesante. Han descubierto al cerdo como modelo para estudiar sus enfermedades y lo que es más importante, para encontrar terapia para esos animales. Sí. Entonces, no sé si decir. Y desde que fui en el 2009 a Oxford, pues mantenemos una relación muy estrecha. Yo viajo a Oxford 1 o 2 veces al año, cada vez que puedo. John viene aquí, mantenemos estudiantes que colaboramos y seguimos trabajando con el doble modelo. Los ratones están en Oxford, los cerdos están en Murcia. De esa manera vamos complementando la información. Es decir, que todo este trabajo que están haciendo nació en una semilla que usted puso allá por 2009, Sí, dijo en... sí, no, pero la semilla, ese. como decía antes, si nosotros llevamos trabajando en esto desde 1990, 91, cuando Sí. empezamos. Es decir, esto no, es decir, aunque yo aparezco aquí, yo soy una pieza más de un grupo muy grande Ujú.
con gente muy cualificada y que cada uno tiene una parcela. Entonces, la idea de que la ciencia hay un señor muy listo y que lo hace todo, eso es falsa, totalmente Claro, falsa. sí, 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 sí. aquí la bondad de esto es tener un equipo multidisciplinar con gente muy cualificada y muy implicada y que cada uno aporta lo que sea. Y después tenemos, a partir de hace mucho tiempo, pues tenemos una red mundial donde recibimos estudiantes o profesionales y nosotros viajamos todo lo que podemos porque es la manera de poder avanzar, no hay otra manera. Claro. Ok, vamos a estar hablando de edición génica y modificación genética. Y bueno, por la época en que nos toca vivir, digamos, Ujú. la verdad es que uno suele relacionar a la mejora genética con laboratorios, termocicladores, microscopios, gente vestida de bata. Pero lo cierto es que la disciplina, por decir así, o las intenciones de la mejora genética existen desde hace milenios. Por supuesto Así que es. con distintas técnicas, valga la redundancia, pero bueno, eso es un tema que suelo percibir que existe una especie de confusión. ¿Podría usted aclararnos y comentarnos un poco de si es cierto esto que estoy diciendo, de que la mejora genética existe de hace muchísimos años? Lo que sí cambia, por suerte, con la tecnología es qué métodos Mm. utilizamos, pero no es una cosa de ahora. En general, por ahí al público que no está tan embebido en el tema, uno dice mejora genética y el sinónimo es transgénesis o CRISPR de alguna manera, pero No, no, yo creo, como dice Facundo, es lo que dice, desde el origen de la domesticación de los animales, lo que se ha producido ha sido un proceso de selección genética y mejora genética. ¿Qué es ese en términos generales? El término básico es que tú tienes una población de individuos y tú coges al que piensas que es mejor para lo que tú quieres. claro. Imaginemos, pongamos un ejemplo, es decir, en el inicio de cuando el perro se domesticó, seguro que habría uno que Mm, guardaba mejor a su familia claro. que otro, Toleraba más fuerte, claro. o eran más fuertes o respetaba al humano de la familia y bajaba la cabeza cuando el humano lo decía. Y entonces se quedaron con ese perro que destacaba por sus características sobre otros. Fue seleccionado entre una población. Y los genes, algunos de los genes que están en parte de su comportamiento, desarrollo, crecimiento, pues lo ha ido transmitiendo a la población. En caso de oveja o de cerdo, exactamente igual. Es decir, si nosotros tenemos una granja donde un grupo de cerdas solo dan problemas reproductivos y difícilmente se quedan gestantes, pues ese animal es eliminado y nos quedamos con el que nos parecía que era mejor. Y otra cuestión es cómo se medía y cómo se mide. Al fin y al cabo es una cuestión de escala. Sí, yo antes podía medir mm, desde lejos diciendo que me parece más bonito ese animal que el otro. Sí. El segundo paso es que apunto qué producción me da cada uno. Y el tercero es que tengo multitud de apuntes que me da información complementaria de todo lo que ese animal interviene. Entonces voy buscando fórmulas muy complejas de debilidad, de selección más compleja, que no viene al caso, porque además yo no las controlo, donde tenemos un método de buscar animales que cumplen de mejor manera los parámetros que nosotros estamos demandando de ellos. En el porcino ha sido, por ejemplo, muy evidente el incremento de la prolificidad del número de lechones nacidos que se ha producido en los últimos 15-20 años, ¿no? Ha habido la Ajá, introducción de una sí. raza o estirpe hiperprolíficas que tienen la posibilidad de producir un mayor número de lechones, cosa que es algo que años atrás era inaudito, no sabíamos lo que había. Joaquín, y esa mejora, digamos, ¿podría decirnos con qué técnica se alcanzó? Digamos, ¿cómo fue que se pasó de camadas promedio tal vez de 4 o 5 animales a tener un promedio de 10, 12, depende del país? Eso es simplemente una cuestión de selección genética, es decir, tú Selección coges. masal, digamos, es Claro, es lo decir, que tú, comentó tú, hoy tú, de... tú descubres, tú Sí, localizas una población de animales que tienen una hiperprolificidad, estaban originadas de una raza china, Misan y demás, que eran hiperprolíficas, sí, frente a otras, y va utilizando esos animales en la base de tu selección genética.
y no hay más truco. Es decir, hay mucho trabajo, pero el Sí, planteamiento era lo mismo que comentaba cuando el señor se quedaba con un perro con otro, el que sí, mejor le cumplía a su rendimiento. No había nada raro, ni inyecciones, ni genes, ni sí, nada de nada. Es una cuestión de seleccionar adecuadamente. Obviamente lo que hay ahora es las líneas genéticas o las empresas genéticas o los sistemas de selección genética lo que manejan es muchísima más información. De tal manera que no solo están buscando un carácter, como puede ser la prolificidad, sino también que duren más tiempo, que la mortalidad sea baja, que no enfermen, que sean resistentes, un tipo de... Pero eso está basado en toma de datos y es pura matemática, sí. es decir, no tiene no hay más intervención sobre los animales, ¿no? Vale. Y lo que permite también, imagino, es además de poder apuntar a más de un objetivo, reducir los tiempos con lo cual se espera Lógicamente. alcanzar un objetivo, ¿verdad? Lógicamente. Y después tenemos, una vez que tenemos la selección genética, que es la base de todo, tenemos todos los que están alrededor, ¿no? Si, por ejemplo, todas las técnicas reproductivas, el uso de la inseminación artificial lo que permite es que un pequeño número de animales muy selectos de alto valor genético, que van a hacer mucha mejora, lleguen sus genes a una población muy grande. Si Claro. tenemos machos muy seleccionados y hembras muy seleccionadas, pues podemos utilizar transferencia de embriones para no solo transmitir el valor genético positivo del padre, sino también el de la madre, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se han desarrollado un montón de técnicas reproductivas, eh, semen fresco, semen congelado, fecundación in vitro, con ICSI, transferencia embrionaria quirúrgica, no quirúrgica, sincronización de celos, que son técnicas que van a ayudar a ese potencial genético se pueda distribuir. Pero igualmente ha habido un gran avance en todo lo relacionado con lo que es la producción, ¿no? Es decir, instalaciones, medidas sanitarias, controles sanitarios, diagnóstico de enfermedades, prevención, vacunación, alimentación. Sí, como decía antes, cuando hablaba de la investigación, no hay un solo persona importante. Aquí en el sector porcino, para que tenga los rendimientos que tiene en España o en Europa, es la suma de miles y miles de pequeños aportes Durante eh, décadas. durante décadas Sí, o más también. y en la vía adecuada, así, no chocando, sino yendo todo al mismo lado. ¿Qué es Sí. lo que ha cambiado ahora? Pues la empresa o el señor que antes vendía silos para repartir comida, pues ahora reparte una máquina robot que sabe cuánto come cada animal, lo dispensa de la manera adecuada, toda esa historia. Pero sí, la estrategia es la misma, exactamente igual. Y en temas reproductivos, cuando al inicio del uso de la inseminación se hacía de una manera y todo era muy problemático y eso está todo solventado y hay posibilidad de intercambiar material genético a larga distancia con unos rendimientos muy buenos, ¿no? No sé si me he explicado Sí, adecuadamente. sí, Joaquín, sí. Joaquín, revisando un poco lo que han escrito con sus colegas de Oxford, hablan de una técnica, y moviéndonos un poco en el tiempo también, hablan de una técnica que, bueno, por diferentes motivos ha hecho mucho ruido, que es el CRISPR. Ujú, Hay incluso hasta pequeños documentales en Netflix, es decir, esta es otra cosa que también excede al mundo ganadero ujú. por las aplicaciones que tiene o podría tener. Si nos podría contar Sí. primeramente en qué consiste la técnica, qué aplicaciones podría tener para la ganadería o qué cosas ya se están haciendo con esta técnica que, bueno, que por lo pronto podremos tildarla de polémica, si se quiere, No, yo por, no la bueno, veo por las opiniones que polémica. se escuchan por ahí. Yo creo que el problema es que no se ha explicado adecuadamente, ¿no? Es decir, yo lo creo que en la divulgación científica tenemos un problema importante, que Bueno, hay, comparto opinión, así que por eso te doy el micrófono para que te desquites. se divulga poco y no todo lo suficientemente bien que deberíamos divulgar, y la población tampoco está acostumbrado a recibir información técnica. Entonces va buscando titulares y, como he dicho, en la ciencia no hay titulares. En la ciencia lo que vamos haciendo son pequeños ladrillos, cada uno aporta un pequeño ladrillo que hace un gran muro. Entonces cuando te preguntan, ¿y esto para cuándo va a estar? Digo, no lo sé. Lo que sí sé es que si no lo hacemos ahora no estará nunca. Sí. Bueno, pero no me enrollo, vuelvo al tema. Yo he preparado alguna imagen que lo mismo nos puede servir de ayuda, ¿vale?
Vale, de, vale. a- Déjeme a- hacer un comentario, Joaquín, porque este sí, material lo vamos a usar tanto para el canal de YouTube como para el canal de podcast, perdón. Para quienes nos estén escuchando en podcast, si bien ahora vamos a presentar una imagen, la imagen es nada más que un complemento de lo que nos va a explicar Joaquín. Es decir, ujú, quédense porque igual se puede seguir el hilo de la conversación sin estar viendo las imágenes que sí van a ver quienes vean la entrevista por YouTube. Así que dicho esto, Joaquín, muy comparta bien. cuando quiera. Voy a intentar hablar para todos, para los que escuchan y para los que ven, ¿vale? Exacto. Entonces, la clave de CRISPR-Cas que apareció a primeros del 2010 o por ahí, o, bueno, quizá con antecedente anteriormente, pero utilizable 2010, 2011, 2012 y en cerdo 2014, los primeros, la clave estriba en que previamente, desde los años 85 o así, se había hecho modificación genética con otras técnicas con inyección pronuclear, con espermatozoides mediadores de ADN, otras técnicas. La revolución de esta tecnología es la posibilidad de ser muy específico. De tal manera que lo que tenemos, si ustedes ven en la imagen, y los que no lo ven yo se lo cuento, tenemos una sonda de 20 pares de bases. Adenina, citosina, timina y demás, de tal manera que vamos a un lugar del genoma muy preciso. Vamos selectivamente a un sitio donde queremos ir, donde selectivamente queremos ir. Y esto está asociado con una enzima que se llama Cas9 y lo que hace es dar un corte en ese ADN. De tal manera que la gran ventaja que tiene esta tecnología es que es muy específica y que va selectivamente a donde nosotros queramos. Al producirse ese corte, lo que hay es que cuando la maquinaria de replicación, de reparación celular que todos tenemos en nuestras células, la hacemos que, entre comillas, se equivoque. Y aparecen fallos en el montaje de la cadena de ADN de nuevo. De tal manera que se insertan o desaparecen algunos pares de bases. De tal manera que para que se produzca la proteína que tenemos que gestiona ese gen, tiene que estar de manera perfecta esa proteína. Si hay una delección que no sea múltiplo de 3, lo que va a aparecer son proteínas raras, aminoácidos que no le tocan, de tal manera que esa proteína deja de funcionar. Y eso es lo que tenemos, o lo que llamamos a un animal knockout, un animal al cual hemos anulado la función de una proteína. La clave de este sistema es en el diseño de esa sonda de 20 pares de base que vaya al sitio adecuado y que produzca el corte que va a inducir la anulación de la función de esa proteína. ¿Me he explicado? Creo Sí, que, sí, ¿de sí, sí. acuerdo? Incluso La otra, es claro sin ver la imagen también. la otra alternativa es que nosotros queramos introducir pares de base nuevos, genes nuevos dentro del sistema. Y para eso lo que tenemos que hacer es utilizar la misma tecnología, pero tenemos que añadir una cadena de ADN que es complementaria con el sitio que queremos hacer. De tal manera que en un porcentaje muy bajo, la célula al reparar se equivoca e incluye ese nuevo gen que antes no existía. Y eso le llamamos eso es un knocking, eso es un transgénico. El anterior no es un transgénico, es un knockout, es una proteína anulada, un gen que va a gestionar una proteína y esa proteína deja de funcionar, pero no es un transgénico. Lo único que hemos hecho ha sido inducir una mutación, la misma que ocurre de manera mm, natural día a día. Lo que pasa en este caso la inducimos de manera controlada. Joaquín, ¿y en el knockout la proteína deja de funcionar o pasa a tener otra función? ¿Puede llegar a pasar que cumpla otra función o no? Si tú has hecho la guía, lo que estabas buscando es que tenga lo que se llama un stop de inicio, de tal manera que la proteína no se genera, no está. Vale, Entonces, lo que hay que buscar la clave de este sistema es el diseño de la sonda que haga el daño en la proteína que tú quieres que haga, bien. ¿vale? Entonces Ujú. hay proteínas que tienen muchos, vamos a decir, regiones
y solo te interesa anular una parte de esa proteína completa, porque tienen múltiples funciones o varias funciones y solo te interesa anular una función. Me estoy recordando, por ejemplo, el CD163 que se utiliza para hacer resistencia a PIRS, solo se anula el exón 7, una región determinada, porque esa función de esa proteína de CD163 no quieres que se anule totalmente, sino solo parte de su función. No sé si me he explicado. Sí, 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 está claro. Muy Joaquín, bien. y además me dijo que esta técnica comenzó alrededor del 2009-2010, si no me Sí, equivoco. sí. Eh, ¿qué otra aplicación en la práctica ya existe? Imagino que después de más de 20 años, de unos 12, 13 años, además de esta aplicación para el PIRS, en qué otra área, digamos, de la ganadería se ha hecho algún avance o algún cambio que esté, o un estudio como Sí, mínimo? sí, sí, la utilidad para ganadería se ha estudiado en distintos campos. Hay uno que yo creo que es el más importante, que es el de resistencia a enfermedad. Yo Vale, creo que el que tiene tiene que ver con lo que más, comentó del PIRS, del gen del PIRS. sí, sí, pero hay PIRS, influencia, Ajá. coronavirus, fiebre porcina clásica, hay utilidades para mucho. Entonces, Ujú. la vía de trabajo por ese camino es intentar anular parte de una proteína que sea importante en el proceso de infección o de replicación del virus. Por ejemplo, en el caso del PIRS, lo que se anula es una región del CD163 que es necesario para que el virus entre en el macrófago alveolar. Entonces, si no entra, No hay porque no se infección. puede unir, no hay infección o hay menos infección. Lo de sí y no hay que ponerlo Vale, en entredicho. Es decir, bien, en biología lo del 0 y el 100 hay que tomarlo todavía aumenta las probabilidades de que no entre, ¿de acuerdo? bien. Entonces, en otras series de virus se han ido buscando receptores, proteínas clave en el proceso. La mayoría de ellas están asociadas con la entrada del virus. Entonces, por ejemplo, en el caso de influenza, de gripe aviar, gripe porcina, tenemos localizado también un receptor que parece que es el fundamental para hacerlo. Para el caso de los coronavirus, funciona para un tipo de virus, pero no para otro. Es decir, está en continuo desarrollo. Primero tienes que entender cuál es el mecanismo de entrada del virus o de replicación del virus para poder atajarlo de una manera u otra. ¿Podrá ser para todos los virus disponibles? Yo creo que no, pero para muchos tiene una herramienta que se puede hacer. Claro, aquí hay que hacer inversiones intensas en ciencia básica para entender dónde se unen los virus y Sí. entender el procedimiento. Y luego aparecen cosas como de rebote. Es decir, el gen que yo hablaba antes, el TPC2, el de Oxford, el de calcio de Oxford, este media en la replicación en humanos del virus de ébola. Sí, el virus de ébola entra, pero en la replicación no es capaz de montar otra vez todas las partículas viriónicas para poder replicar. Y también está implicado en el COVID. Sí, ese gen es crucial para que COVID se replique y entra, aunque la proteína de acceso es otra diferente, que es AC2, es totalmente diferente. Es decir, quiero decirte que cuando trabajamos con este tipo de modelos, no se tiene solo un efecto a corto plazo o localizado para el virus del PIS o el de la influencia o el del coronavirus o el que sea, sino se aprende a manejar cómo funcionan los virus, las células y cómo podemos modificar ese tipo de actividad. No sé, se genera un conocimiento que sirve de aplicación a muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien, me quedé, Joaquín, con una consulta acerca del caso que comentó usted del PIRS. Con esta modificación en los macrófagos, siendo el PIRS un virus bueno, que las vacunas tienen no mucha eficacia por la tasa de mutación que tiene, ¿no Ujú. cree que esta modificación, digamos, podría llegar a ser funcional pero parcial en el tiempo y que en algún momento el virus logre saltearse, digamos, la ausencia de este gen e igual poder infectar con la misma manera, la misma proporción a los macrófagos y por ende al animal?
Yo creo que en este caso no. O sea, lo que yo leí, yo no soy un experto en PIRS ni mucho menos, ¿eh? De hecho, sé bastante poco de esto, de lo que. Seguro que los clínicos que nos están escuchando saben muchísimo más que yo en este tema. Yo lo que sé es que, los datos que hay ahora publicados dicen que los modelos, que no solo hay uno, sino se han hecho modelos en distintos lugares de cerdos nacidos frente a PIRS, y ahora le comentaré que nosotros también hemos trabajado un poquillo en este tema. Lo que hacen es que son resistentes a todas las cepas, el serotipo 1 y el serotipo 2. ¿Quiere decir que no van a ser resistentes a todos los virus que vengan en el futuro? Yo no lo sé. Pero lo que parece es que la parte de unión del virión o de la partícula vírica con el macrófago es común. Y esa muta menos que otro tipo de particularidades que son los que dan el problema de inmunidad y por eso las vacunas no funcionan adecuadamente. Vale, bueno, ¿Vale? buenas Pero noticias. le hablo de un aficionado a virología, ¿de Vale. acuerdo? Sí, sí, Entonces, perfecto. los que saben de virus son los virólogos. Y esos son los que sabrán, como decía antes, cada uno de nosotros es un trocito de una herramienta de una cadena muy grande. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora en este tema ha sido poner en marcha, tener pruebas de concepto de que somos capaces de generar embriones, de momento embriones, que tienen mutada el CD163 en una zona que puede ser compatible, y lo mismo lo hemos hecho contra el virus de la influenza. Y de hecho hemos conseguido como prueba de concepto embriones que son resistentes en un porcentaje al 60%, no, son resistentes no, que tienen mutaciones hasta un 60% de ambas enfermedades. Porque la gracia de esto es que tú puedes generar modelos multimodificados. No solo una mutación, sino puedes generar varias al mismo tiempo. Sí, un Y poco eso es como un el gran virus y la avance. influenza, me acaba de contar. Claro, o Ujú. eso es. Es decir, hay distintos ejemplos de lo que hay. Entonces, ¿cuál es la cuestión de esto? Que nos hace falta financiación para avanzar, porque esto no se hace gratis. Sí, yo cobro Claro. todos los meses, pero los muchachos que tengo jóvenes no cobran. Y si no cobran estos muchachos, vamos mal. Nos lo gastamos en el fútbol, pero no lo gastamos en ciencia. ¿De acuerdo? Y hay que gastarse en ciencia, porque es lo más rentable que hay. Es lo más rentable que hay. Sí, sin duda. Joaquín, Eh, Otra cosa que me decía antes de otros modelos, otros ejemplos de aplicación en sector porcino, estos ya son un poquillo diferentes, pero por ejemplo, otra alternativa no es solo evitar que los virus entren, sino favorecer las defensas del animal. Entonces, por ejemplo, unos trabajos interesantes que son lo que hacen es hacer un knocking, es decir, introducir genes. Y lo que hacen es que la glándula mamaria de la madre produzca más lactoferrina sí, de la cuenta, de tal manera que es un mediador de la defensa frente a contaminación bacteriana o infección bacteriana. Otro tipo de ejemplos que se pueden hacer es uno muy famoso, que ya es muy viejo, se hizo con otra tecnología, que era el que se llamó Enviropic, que se hizo en Guelph, en Canadá. Entonces, este animal, este cerdo, lo que lleva metido en su saliva es la producción de fitasa, de origen bacteriano. El ujú, cerdo no tiene fitasa y por tanto no aprovecha el fósforo de manera adecuada. Y eso tiene dos problemas. Por un lado, que eh, aprovecha poco el fósforo que está en la dieta, y por otro lado que ese fósforo va al purín y tiene un poder contaminador importante. claro. De tal manera que estos estudios, que son bastante viejos, lo que hicieron fue hacer un animal transgénico, tesis transgénico, porque lo que hacemos es un gen de fuera, meterlo en el animal, que producía fitasa en su vía salivar. De tal manera que aprovechaba mucho más el fósforo, y por otro lado, el fósforo que estaba en el purín era mucho más bajo. Posteriormente, no solo se ha hecho con fitasa, sino se ha hecho con un combinado de enzimas que no tiene el animal, y que lo que harían sería facilitar o mejorar la digestibilidad del alimento. Entonces, alimentos que ahora mismo el cerdo los tolera en pocas condiciones, vamos a decir de peor calidad, si tienen esas enzimas que pueden degradar eh, con mejor eficiencia
este alimento, pues sería mucho más efectivo. Claro, sí, sí, Otro mucho más. ejemplo sería el de desarrollo muscular. Por ejemplo, ahí el gen de la miostatina, cuando está anulado, lo que hace es un desarrollo muscular brutal, grande. No Eso es sé si el conocen. caso de. Hay un Sí, experimento que se llama la Belgian Blue, ¿no? Hay una raza sí, sí, de eso bovino le muy iba a grande, decir. es exactamente esa Sí, sí. técnica, ¿no? Sí, estos son de origen natural. Sí, Sí, son de origen natural, que el azul belga es un ternero que parece que sale del gimnasio, que tiene una claro, musculatura, un desarrollo muscular que es increíble. Es como si fuese un culturista, y lo que tiene anulado es la funcionalidad de esta miostatina. Entonces, esa mutación que es natural se podría hacer con un knockout para tener un animal con ese desarrollo muscular. Pero no sería un transgénico, no sería un transgénico, sería una mutación. Es claro. decir, tú no metes ninguna proteína ahí, ¿de acuerdo? Otros ejemplos, pues son, por ejemplo, otro ejemplo de porcino interesante, son calidad de carne. Sí, nosotros podemos hacer que exprese ácidos grasos que ahora mismo no produce el cerdo. Y podríamos hacer un cerdo que fuese con un contenido más elevado de ácido graso omega 6, ¿no? Omega 3 y omega 6, de tal manera que sería, entre comillas, más saludable. Pero ahí vienen los conceptos éticos, es decir, que ¿para qué queremos hacer una carne de cerdo que tenga más omega 3 que la que corresponde a un pescado? Pues lo que tenemos que hacer es comer una Más ración pescado. de carne de cerdo y otro día un pescado y se acabó el problema, ¿no? Sí, pero como retos tecnológicos podría hacerse de esa manera. Y yo creo que otro muy interesante es que tiene una aplicación muy interesante, que es el control térmico que tienen los animales. Hay posibilidad de hacer un knocking que lo que hace es que regula mejor el control térmico del animal, de tal manera que se engrosa menos. El cerdo no tiene esa proteína, que lo que hace es activar el, el, el estrés térmico, la producción térmica hacia regulación de temperatura. Si lo tuviera, lo que haría es que no tendría que engrasar porque es capaz de controlar la temperatura, que es la alternativa que tiene. No sé si ahora no lo he explicado muy adecuadamente. Pero Sí, sí, bueno, no se entiende, Joaquín. Y de hecho le quería hacer una consulta, se me adelantó la pregunta, porque le quería consultar, digamos, veníamos hablando de aplicaciones de mejora que se relacionan más que nada con la productividad y que le quería consultar si conoce alguna línea de investigación que tenga que ver con esta demanda que cada vez es mayor por parte de los consumidores, de que los animales, además de, nada, deben estar de manera cómoda durante su ciclo productivo. Es decir, si existen mejoras o líneas de mejoras que lo que buscan es ayudar y colaborar en el bienestar animal. Por lo que me está diciendo, esto sería una manera de que el animal esté un poco más cómodo, digamos, en casos se regule de que mejor. haya estrés térmico por ahí en zonas de mucho calor, ¿no es cierto? Sí. En este caso sería al revés, sería por frío, ¿eh? Por Sería frío, que al revés. al Sí, revés, sería al revés. Sí, yo creo que lo que estamos en un punto en el que, cuando hablábamos antes, de decir, la gente oye mal de CRISPR-Cas y se pone nerviosa con la transgénesis, ¿no? Entonces yo sí, lo que digo, que llevo unos pocos de años trabajando en esto, desde 2005 así, en modificación genética, y he tenido algún scratch y todo, y me han perseguido y todas esas cosas, lo que creo es que esto es una herramienta. Es una herramienta que se puede usar para hacer el bien o para hacer menos bien, como cualquier otra cosa. Como un sí, coche. Si tú puedes hacer el coche para trabajar y llevar a tu familia de vacaciones, o para hacer el loco y ir poniendo en riesgo a otros vecinos. claro. ¿El coche es el malo? No, no. El que es ni malo ni bueno. El coche es un coche. Y esto es una herramienta. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un uso adecuado, controlado, vigilado, con sentido común para que una herramienta la utilicemos para hacer el bien y nada más que eso. No, Sí, no, sí, por supuesto. y Joaquín, saliendo un poco del área productiva, hay un tema que creo que usted entiende bastante, porque bueno, dentro del libro estaba publicado una buena parte, y es todo el área de los xenotrasplantes. Digamos, la ujú, utilización de órganos de origen animal para ujú, ser trasplantados a animales.
Este Sí. año acudimos a varias noticias digamos, que hicieron bastante revuelo, que fue la primera vez que se trasplantó un corazón de un cerdo a un humano, que después esa persona terminó falleciendo y no se sabía bien por qué. Y Mm. bueno, quisiera que nos cuentes un poco sobre los avances que se hacen o todas las cosas que son necesarias desde la mejora genética del animal para que luego ese órgano pueda ser usado en un humano, porque estamos hablando de especies distintas, no es como un órgano de un humano a la otro, bueno, con todas sus dificultades, pero no requiere de una mejora o de una edición genética previa a la hora de ser trasplantado. Sí, este es un tema, es un campo en el que ha habido dos fases muy importantes, ¿no? Una primera inicial, que fue en los años 90 o por ahí. De hecho, en Murcia hay un grupo de xenotrasplantes de cirujanos de un hospital y de la universidad que trabajaron mucho en el estudio del xenotrasplante, ¿no? Entonces, posteriormente lo que hubo un parón porque estaban los ¿cómo se llama? Virus, ay, perdón, los retrovirus endógenos que están dentro del cerdo y que podrían ser un riesgo para la salud del humano. Y eso supuso un parón de una moratoria para ver lo que sea. Gracias a la tecnología de CRISPR-Cas, esos PIRs se han podido quitar y parece que el riesgo que tienen esos PIRs son menos importantes. Por otro lado, ha habido una inversión millonaria en parte de empresas que han invertido mucho dinero en desarrollar estos cerdos modificados genéticamente para hacer un trasplante, y en otros casos la inversión ha sido pública, por ejemplo en Alemania. En Alemania tienen un programa de xenotrasplante que es digno de elogio, donde hay una buena combinación de médicos, de trasplante, de inmunología, veterinarios, genetistas, que trabajan juntos para tener un modelo alemán de xenotrasplante. ¿Vale? En otro lado, el americano, por ejemplo, ha sido más asociado a empresas, a dos grandes empresas. En cualquier caso, cuando lo que queremos hacer es un xenotrasplante, es decir, poner una célula, no un órgano ni siquiera, sino una célula de un cerdo dentro de un primate, sea humano o no humano, hay que tener en consideración cosas que son muy importantes. Lo primero es que esa célula de porcino tiene en su superficie unos marcadores que son glúcidos, que son reconocidos por el primate, incluido el humano, como extraños. Y tenemos anticuerpos de fábrica, tenemos innatos, tenemos anticuerpos para reconocer a esas células de porcinas como extrañas. De tal manera que inmediatamente hay una respuesta que se llama hiperaguda. De tal manera que si nosotros pusiésemos el corazón de un cerdo en un humano directamente, en segundos, minutos, el corazón del cerdo se vería destruido. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esa es la primera barrera que hemos tardado muchos años en entenderla, en manejarla y en hacerla. Y en la imagen que tengo puesta, que no la ven todos, pero no pasa nada, hay al menos 3 genes que son los que median en la expresión de esos receptores de superficie. De tal manera que lo que sabemos ahora es que si tenemos anulados esos 3 genes, las posibilidades de que haya rechazo hiperagudo son más pequeñas. ¿De acuerdo? Pero Sí, sí. esa es solo la primera fase, el hiperagudo. Posteriormente hay una complejidad mayor, y es que hay que introducir genes humanos para que de alguna manera humanicemos el cerdo en términos de algunas proteínas que son clave o algunos procesos que son clave. ¿Cuáles son los procesos clave en ese rechazo? Pues tenemos, por ejemplo, la regulación del complemento. El complemento es el ejecutor que mata la célula. Si humanizamos los factores del complemento, pues esa respuesta es mucho menos agresiva contra el órgano de fuera. Igualmente con el control de la coagulación, con el control de la inflamación y así sucesivamente. O por ejemplo, otro que no tiene nada que ver con eso, es con el tamaño de los órganos. Si nosotros imaginemos que pasado mañana pudiésemos hacer trasplantes de corazón a humanos, de cerdo a humano de manera frecuente, ese cerdo,
ese corazón de ese cerdo seguiría creciendo al ritmo de cerdo, de tal Sí, manera que tendríamos un corazón gigante que no le cabría en el pecho a un humano. Por claro. tanto, hay otra estrategia que es noquear, bloquear la hormona del crecimiento para que eso se quede en un tamaño más reducido. Pero esto solo, si estamos en un salto bestial, este año se han producido dos hitos muy importantes. El Señor del Corazón, que todo el mundo conoce, y el trasplante de riñones de Sí. estos del mismo tipo de animales a dos personas que estaban muertas, pero es da igual, es decir, estaban muertas cerebrales y la Sí, cuestión sí. era ver si funcionaba. Y abren una nueva vía que se ha abierto en todos lados. De hecho, a nosotros nos están llamando para producir xenotrasplantes y ya hemos iniciado a hacerlo, ¿no? Ya hemos hecho las primeras pruebas para trabajar con los genes que hay que noquear, porque lo que nosotros sabemos hacer ahora moderadamente bien es noquear genes. No Bien. sabemos todavía hacer eh, eh, introducción de genes nuevos. Buen Si te profesor. parece, Sí, si te parece, yo te sugiero una pregunta que me sí. respondo. De cómo Dale, dale, hacemos, sí, sí. cómo hacemos técnicamente Bueno, un es lo que animal le iba a para genes. preguntar. Digamos, ¿Vale? Porque yo creo, sí. antes de saltarnos a otro tipo No, es lo que le iba a preguntar, digamos, todos estos ajustes, digamos, que hay que hacer Sí. al cerdo, a la célula o al órgano, ¿con Vale. qué técnicas se hacen? Bueno, nos quedó claro que lo que tenemos con CRISPR-Cas, lo que tenemos es una sonda que va, es el que pone la diana, el que identifica dónde hay que cortar, y una proteína que se llama Cas, que es la que corta. El resto no hay que hacer nada. Lo hace todo la célula. ¿De acuerdo? Entonces, la Sí, clave es cómo introducimos este sistema dentro de la célula y que aborde a todas las células de un organismo. Entonces, lo tenemos que hacer cuando es ovocito o embrión. claro. Y tenemos dos maneras de hacerlo. Uno es modificando un ovocito o embrión en estado pronuclear, cuando todavía solo es una célula, o bien modificar células somáticas, células de la piel, fibroblastos, lo que queramos, y después clonarlo. La clonación consiste que a partir de una célula que está desarrollada, de un fibroblasto, de una célula de riñón, de lo que sea, somos capaces de sacar un individuo igual de esa célula. ¿De acuerdo? Esa es la Sí. clonación. En términos técnicos se llama transferencia nuclear de células somáticas, ¿vale? El término que utilizamos. Por Pero lo que después de hace. usted, de una célula somática o de un grupo de células somáticas, ¿puede obtener un órgano o no? No, lo que obtiene es un individuo entero. Vale, o sea que esa célula es totipotente, digamos, en ese Eh, eh, momento. esas células lo que hace es que haga un embrión. Si te parece, ahora Vale. déjame un momentito para que Sí, no sí. perder el hilo. Entonces tenemos una vía que es coger células somáticas, las modifico y hago un clon. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. La otra es que yo tengo un ovocito, un embrión y lo modifico. De tal manera que todas las células que salen de ese embrión van a ser modificadas. Y el clonado igual. Si a partir de una célula somática que yo transfiero dentro de un ovocito y que monto un embrión, todas las células son iguales. ¿De acuerdo? Sí, Vale. sí. Entonces, ¿cómo modifico esto? Pues tengo varias técnicas. Una es con una aguja de microinyección. Yo cojo una aguja muy fina y un sistema de micromanipulación debajo del microscopio e inyecto en el citoplasma CRISPR y Cas juntas, ¿vale? Y en un determinado porcentaje, esos embriones habrán CRISPR-Cas hará su función y mutará al gen que yo quiero hacer. Por otro lado, puedo utilizar electroporación, que es una descarga eléctrica que permite introducir CRISPR-Cas en el interior y la ventaja que tiene es que en vez de ir uno a uno, puedo modificar 50, 60 ovocitos al mismo tiempo. Y otra que hemos desarrollado recientemente, este año, con Celia Piñeiro, es la utilización de lipofección. Es decir, utilizamos una sustancia de características lipídicas que transmite CRISPR-Cas al interior de la célula. ¿De acuerdo? Ujú. Pues en los últimos años que hemos trabajado en esta línea, desde el 2015 que empezamos hasta hoy, hemos puesto a punto estas tres maneras de trabajar en ovocito embrión. Y estamos trabajando en la célula
estamos iniciando lo de la clonación, que tiene otros problemas a resolver. En definitiva, nosotros trabajamos a partir de ovarios de matadero. Cogemos ovarios de matadero de animales sacrificados, con lo que no hay ningún problema ético, son animales que están muertos, nosotros nos llevamos una pieza de un cadáver y obtenemos ovocitos, como los que están viendo pueden ver en la imagen, en el centro. Se recogen muchos ovocitos y se llevan a un procedimiento de maduración in vitro, que tarda 2 días, 44 horas. ¿De acuerdo? Sí, Al terminar este periodo, esos ovocitos están en un estado equivalente al que estarían dentro del ovario para ovular. Y es el momento de manipularlos, o bien por inyección, por electroporación o por lipofección, justo antes de producir la fecundación in vitro, que lo hacemos con semen congelado. Aquí en la imagen, los que vienen pueden ver que, y si no yo lo cuento, que lo que hay son una multitud de ovocitos dentro de un capilar muy finito y que sufre las descargas eléctricas en un campo eléctrico. Se le dan 4 pulsos con 30 milivoltios de voltaje y eso se hace de manera rapidísima. De la otra manera hay que microinyectarlo uno a uno y hace falta gente muy cualificada y que dedique mucho tiempo a eso. Es mucho más viable este camino. De tal manera que en términos generales lo que tenemos, el esquema general es que cogemos ovarios, normalmente los lunes del matadero, se maduran durante 2 días, 44 horas. El miércoles se produce la microinyección, electroporación o lo que sea, se fecundan in vitro y se ponen en cultivo. Y aproximadamente el 30% de las células que ponemos llegan al estadio de blastocisto, es decir, sí. un embrión maduro. El porcino tiene un margen de mejora todavía increíble, si estamos en el 30%, mientras que otras especies tienen mucho más. ¿Vale? Ahí hace falta mucha investigación básica para optimizar cada uno de los sistemas. Por eso decía antes que es muy importante en el grupo de investigación en el que yo colaboro o que yo trabajo, que haya gente que sepa de muchas cosas, que sepa de genética, que sepa de espermatozoides, que sepan de fecundación, que sepan de cultivo, porque cada una de esas piezas son las que va a subir pequeños porcentajes de rendimiento. Y es lo que va a hacer de cosas que hace 4 días eran inviables a que sean cada vez más viables y tengamos mejor control de lo que hay. Tras un periodo de tiempo de cultivo, 1 día, 2 días o 6, que son los plastocitos, podemos hacer 2 cosas, o bien analizarlos, saber qué les pasa, si se han mutado o no se han mutado, o bien transferirlo a una cerda receptora. Las transferencias las estamos haciendo en el día 2, cuando el embrión tiene de 2 a 4 células. Y ahí tenemos otro hándicap, tenemos un problema. La eficiencia de esas transferencias es muy reducida. Son embriones, entre comillas, muy débiles, muy trabajados, de muy mala calidad. O sea Y que de tenemos, ese 30 que ustedes logran, después hay una reducción importante también. claro, si el rendimiento de la transferencia Sí, sigue siendo muy baja. También hay otro trabajo que hay que optimizar, que es la sincronización de la receptora. Entonces, tenemos que utilizar un animal que no está gestante y que tiene que tener la misma edad su útero que tendría si se hubiese quedado gestante por inseminación. Y ahí tiene que haber una sincronía absoluta para que ese útero esté preparado para recibir a los embriones. sí. Hay otra cuestión importante a poner a punto que es la parte quirúrgica, es decir, ser lo menos cruento no es la palabra, ser Invasivo. lo menos Sí, dañino para no tocar ese útero o ese oviducto que está en unas condiciones muy precisas y que no se puede alterar de ninguna de las maneras. Por ejemplo, no utilizamos antibióticos en la cirugía y no tenemos problemas, porque los antibióticos ya hemos visto que tienen un efecto más negativo que positivo. Si se quedan gestantes, otro problema que estamos viendo es que algunas de ellas eh, pierden la gestación el día 40-45. Es decir, se quedan gestantes un porcentaje, pero luego tenemos
muerte embrionaria temprana. Y eso es un indicador de que algo no está bien, así que algo no está perfecto, ¿no? Puede ser la calidad embrionaria, por un lado, y también puede ser la capacidad o la sincronía de esa celda receptora, por lo que tenemos trabajo para optimizar por todos lados. ¿De acuerdo? Si llegamos a término, al final lo que vamos a hacer es detectar si hay mutaciones o no hay mutaciones. Y para eso hay también otro grupo de trabajo que optimiza el sistema con tecnologías que sean de screening, que sean baratas, rápidas, bonitas y eficientes, son que tengan todas las bondades. Y después métodos que sean muy precisos, que es la secuenciación, de tal manera que sabemos exactamente si el área que hemos querido mutar se ha mutado o no. Y si son animales eh, mm, bialélicos, es decir, sus dos alelos están modificados o solo uno de ellos. Con lo que tiene, no sé, lo que quiero decirle es que esto tiene una complejidad técnica muy, muy grande, participa mucha gente y es bastante compleja. La otra alternativa es la de la clonación o transferencia nuclear. De tal manera que la ventaja que tiene es que nosotros trabajamos sobre una célula que está en cultivo y sobre ella hacemos todas las modificaciones que queramos. Ponemos genes, quitamos genes, eh, ponemos dos, quitamos uno, lo que queramos, y hasta que no cumpla el objetivo que tenemos propuesto, no hay nada que hacer. Cuando lo tengamos, haya obtenido la mutación que nosotros queremos, será el momento de replicar a esa célula para que de ahí salga un animal. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema y la eficiencia. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que se hace es, se coge un ovocito, se le quita su núcleo y se le introduce o se anexa esta célula somática. Se le da un tratamiento por electroporación o por un sistema químico que activa para que de esta célula, que es un ovocito sin núcleo, y el núcleo que le aporta el fibroblasto, salga un embrión completo. Y a partir de ahí este embrión se transfiere a una célula receptora y se obtiene el resultado. Nosotros no hemos llegado a esto todavía. Nosotros hemos empezado con la fase inicial. Aquí pueden ustedes ver a Celia, que lo que tenemos una imagen donde se ven un ovocito con su núcleo tintado de azul, que es un colorante fluorescente, y en la imagen de la derecha ya no está ese núcleo. Hemos quitado ese núcleo. ¿De acuerdo? Estamos en la vía de este trabajo. De tal manera que cuando el estatus normal de trabajo, cuando el esquema de trabajo, cuando alguien nos propone hacer algo, si llega Facundo y dice, yo quiero un cerdo que le modifiquemos la proteína, el gen tal para la proteína cual, ¿vale? Entonces lo que hacemos es decir, ¿qué quiere este señor? ¿Qué sabemos de esto? ¿Cómo lo abordamos? No hace falta un knockout, un knocking. La proteína hay que eliminarla entera, hay que solo quitarle la funcionalidad de una parte. Necesita un multieditado, varios genes a la vez, solo uno. ¿Qué necesita Facundo? Entonces, es una fase inicial de evaluación. A partir de aquí, lo que hacemos es diseñamos las guías y la metodología que tenemos que emplear para hacerlo. Y hacemos una prueba de concepto que lo hacemos relativamente rápido. Y es el editar embriones. Es decir, conseguimos embriones, blastocistos, que tienen la modificación que nosotros queremos. Y ahí medimos tres cosas que son muy importantes. La tasa de desarrollo embrionario, es decir, si el embrión se para, se acabó el modelo. Si el embrión en el proceso se muere, no tenemos nada que hacer y tenemos que empezar de nuevo. O si los niveles de blastocitos son equivalentes al 30% que decía antes o ligeramente más bajos. La otra cosa a saber es qué tasa de mutación tenemos. Hay modelos que tienen tasa de mutación del 30% y otros que tienen el 90%. Dependiendo del tipo de guía, la cantidad de CRISPR-Cas que introducimos, optimizamos hasta que sea un valor razonable. Y otra cosa muy importante es que la tasa de mosaicismo tiene que ser la misma, la mínima, perdón. Mosaicismo es que hay dentro del mismo embrión células con distintos genomas, porque CRISPR-Cas no ha entrado en el momento adecuado, ha llegado tarde.
y ha cogido una parte de las células y la ha modificado y la otra no. Entonces, el mosaicismo es un problema. ¿De acuerdo? Cuando eso está hecho y tenemos un modelo de embriones editados, estamos en disposición de hacer transferencias y obtener lechones. Hasta ahora, nuestra experiencia es que hemos desarrollado muchos modelos de embriones y hasta el momento solo han nacido de TPC2, aunque tenemos otro en desarrollo. Y si quieres, os puedo contar un poco algunas experiencias de las que hemos tenido y por dónde van los temas. Una vez que nacen los animales, hay que caracterizarlos y saber lo que decía antes. Tenemos que saber qué tipo de función se ha visto alterada y si eso va a servir para el propósito que queríamos hacer. Si yo quiero hacer un animal que tenga alterada, por ejemplo, la capacidad auditiva, porque el gen que quiero tocar es que la capacidad auditiva está alterado, ese animal tengo que comprobar que tiene la capacidad auditiva alterada. Y eso tarda un tiempo. Para ello tengo que montar una colonia de animales. Lo que tengo ahora es una raza nueva que tengo que criar como si fuese una raza diferente del resto y en unas condiciones de seguridad importantes. Y además tengo otro problema, es que normalmente nacen pocos animales. Tenemos 3, 4, 5, 2 animales y a partir de ahí tengo que montar una colonia. Entonces tengo que hacer cruces en homocigosis y cruces en heterocigosis para que el nivel de consanguinidad no se Sí, disparate. para depresión endogámica. Claro. Y es decir, como ven, esto es una complejidad donde aquí juegan 50, 60, 70 personas fácilmente sin mucho problema y no es un proyecto a un año, son proyectos, yo diría, a 5 o 10 años para que salga el máximo resultado, ¿no? Al final tú lo que quieres es ofrecerle a la sociedad, a la empresa, al hospital, a lo que sea, el modelo que va buscando porque es lo que va necesitando. ¿De acuerdo? Ujú. Si queréis, os puedo mostrar algunos de los ejemplos, ¿no? Es decir, uno de los ejemplos es el que hablábamos antes de TPC2, que media en la señalización de calcio. Entonces, el objetivo de este trabajo es generar un cerdito que tiene anulado la función de ese gen TPC2, por tanto, se espera que su mecanismo de acción para determinadas funciones no sea exactamente igual. No es que no sufra enfermedad, ¿eh? No están enfermos, sino que su funcionalidad es diferente. Y en ratones ya sabemos que altera o modifica la función de la célula inmunitaria, de la funcionalidad de la liberación de insulina, el metabolismo de los tejidos grasos, la función cardíaca, un montón de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora lo que estamos, y generamos estos animales, son animales normales y corrientes, no les pasa nada, y lo que sabemos es que tienen algunas funciones que no son exactamente iguales que la otra, y lo que estamos trabajando ahora en mayor medida. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es el que estamos trabajando con el Instituto Biodonostia del País Vasco, con el doctor Adolfo López de Munuain, que es un neurólogo y que dirige un grupo de trabajo especializado en enfermedades neuromusculares de origen genético. La primera que estamos trabajando es una distrofia de cadera que está asociada con una alteración de la proteína que se llama calpaína 3. Estas enfermedades son casi todas muy similares, es decir, son enfermedades de origen genético que aparecen con mayor prevalencia en determinadas zonas y que nacen los niños razonablemente bien y a una edad de 10, 15, 20 años aparecen síntomas. Y ahí se acabó el problema, porque se diagnostican, pero no hay terapia, no hay tratamiento, no hay nada que hacer, más allá de quitarle los síntomas, si tiene dolor, quitarle el dolor, o si tiene inflamación, quitarle la inflamación o lo que sea, pero no hay tratamiento. Y hay ratones sobre los que investigar, pero no recogen los mismos síntomas. Entonces, estos señores tienen en la cabeza y en el portafolio ideas de cómo tratar a estos pacientes, pero no se lo pueden probar en nadie.
necesitan un animal para saber que son seguros y que son eficientes. En este sentido, pues lo que intentamos analizar fue desarrollar un cerdo que tenga la misma alteración genética, ¿vale? Y si nace ese cerdito, tenemos dos cosas que son muy importantes. Una es que podremos estudiar la enfermedad y cómo progresa, y segundo, podremos probar terapias, terapia de origen genético o de cualquier otro tipo, o ver qué factores influyen para que esa enfermedad sea más grave o menos grave, se resuelva de una manera o de otra. Estos todos son enfermedades similares, ¿eh? Esta es la primera que está más avanzada, pero hay otras en las que estamos trabajando. En este sentido, hemos producido miles y miles de embriones con mutaciones de esta enfermedad. Hemos hecho transferencias, pero hasta la fecha no tenemos resultados. Hemos tenido gestaciones, pero se han perdido. No tenemos todavía lechones nacidos. Eso indica que algo está fallando Está en el fallando la proceso, técnica, sí. en la técnica o el modelo. Ujú. O en humana no hay relación de que esta enfermedad esté asociada con problemas reproductivos o de desarrollo embrionario, pero puede ser que el modelo que nosotros hemos generado en cerdo haga que el embrión en determinado momento necesite esta calpaína para tener una función determinada, que no lo sabemos, porque siempre estamos en el borde de lo conocido y de lo desconocido, estamos en el borde del precipicio siempre. O sea, somos los primeros que hemos llegado a asomarnos. Entonces, somos ignorantes. Entonces, lo que hay, podemos generar un montón de ideas o de preguntas para intentar resolverlo, pero no tenemos la información y tardaremos un tiempo en hacerlo. Esto es un tema que es apasionante. Yo creo que los 30 años que llevo trabajando es lo más bonito que he hecho. Que, Seguramente me imagino que su satisfacción debe tener que ver con las posibilidades de aplicación que tiene la técnica, ¿no? claro, claro, porque estás viendo que esto va a tener una aplicación a nivel humano, ¿no? Es Humana, decir, claro. que Sí, va a sí, haber a eso un parecería. niño que le da la esperanza que algún día esté mejor. Y yo creo que ese es un trabajo muy bonito. En el mismo sentido, colaboramos otro trabajo muy bonito. En este somos actores secundarios. Sí, el actor principal es Vicente, que es Vicente Andrés, que el profesor Vicente Andrés del CENIC, que lleva un trabajo precioso de modelos de progeria. La progeria es esta enfermedad donde aparecen niños que parecen abuelitos. Son niños que Ujú. con 10, 12 años parecen abuelitos y con 15 se mueren. Y está asociado con la alteración solo un par de bases de una proteína que se llama laminina A. A partir de ahí se desencadena esta enfermedad y hay un envejecimiento prematuro. Entonces, ellos tienen un proyecto muy bonito, además financiado por la Fundación de Enfermos de Progeria o de Familiares en el que han hecho un modelo o hicieron un modelo de progeria, ¿vale? De tal manera que cuando nacieron, estos se hicieron por clonación en Dinamarca, volvieron a Madrid y se estudiaron. Pues estos animalitos que tienen exactamente la misma alteración genética presentan la misma clínica. Es decir, Claro. en vez de tener envejecimiento a los 12 años, pues lo tienen a los 5 meses. Y a los 6 meses fallecieron todos, se murieron todos. O sea, como modelo ha servido para estudiar un montón de cosas. Las lesiones son las mismas, las alteraciones vasculares, las alteraciones cardíacas, la función cardíaca, todo es exactamente igual, pero si se nos muere el animal, no le podemos sacar provecho. Sí. Entonces, no le podemos sacar provecho. Habría que generar nuevos animales para cada estudio de esto, y eso no es viable. Entonces, están desarrollando otra tecnología para poder abordarlo de un sistema que se llama eh, modificación condicional, que tú cuando quieras pasa a ser knockout y cuando no. Y eso tiene una complejidad técnica muy, muy importante, pero esto yo le auguro que en unos años será un gran proyecto y ayudará no solo a estos niños, porque todos tenemos la meninina A conforme envejecemos y tenemos problemas cardiovasculares conforme envejecemos. Y la información que sale de aquí servirá para toda la población. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Joaquín, Y sí, dígame.
No, no, que ya es que me enrollo. Yo que me emociono con esto, No, no, entonces, es que le iba a decir eso, que por mi parte hemos tocado básicamente los temas que quería, que es la parte productiva y aspectos que no tienen que ver con la producción, y le ujú. dejaba un comentario final si quiere agregar alguna cosa que haya quedado por fuera de la entrevista y la quiera mencionar, le da buenos minutos para Sí, eso. pues yo quiero hacer una mención. Y yo le pediría a los que nos escuchan que digan donde tengan que decirlo, en sus asociaciones de productores, en su ayuntamiento, en su donde sea, que se invierta en ciencia, que se invierta en ciencia. No sabemos si invirtiendo en ciencia lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que si no invertimos en ciencia, sí sabemos lo que va a ocurrir. Y Vale, es que no vamos a progresar. Y yo está, no lo digo por mí, que yo estoy en vías yo ya estoy estabilizado, como todos los días, me pagan a final de mes, toda la historia, pero hay un montón de jóvenes que no comen de la ciencia. Se lo pagan sus padres o sus familias y hay gente muy talentosa que en España no encuentra su sitio para hacer ciencia. Y eso es un drama. Eso es un drama. Así que, por favor, inviertan en ciencia porque es rentable. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Y luego a cualquier empresa, institución o lo que sea en el que podamos ayudar, escucharles, orientarles, eso es parte de nuestra obligación. ¿De acuerdo? bueno, Muchas Joaquín, le gracias. agradezco toda la parte técnica científica y por sobre todo la última, la premisa con la que nos deja los últimos minutos de la entrevista de, bueno, de apostar por la ciencia y de invitarnos a todos a ser un hincha de, bueno, de la ciencia y del apoyo que necesita para poder alcanzar todas estas cosas que, como acabamos de ver, de alguna u otra manera nos tocan a todos, no solamente al ganadero que busca tener un cerdo más pesado en menos tiempo, sino que en algún momento de nuestras vidas cualquiera de estas aplicaciones nos puede llegar a tocar. Así que Joaquín, te agradezco en nombre mío, de todo el equipo de comunicación de AgriNews. Y bueno, creo que es la primera entrevista que hacemos con usted. Espero que no sea la última, seguramente de aquí a unos meses o tal vez, no sé, el año que viene, cuando se pueda, nos enteremos de alguna cosa que estén haciendo ustedes o sean noticias por algún otro motivo y seguramente lo estaremos contactando si le parece para conversar un poco de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais de divulgar y hacer lo que hacemos y contar lo que hacemos. Y sabéis que tenéis en Murcia, la Universidad de Murcia está abierta a cualquier tipo de colaboración y formación. Tenemos magníficos estudiantes que quieren comerse el mundo y hay que hacerles hueco para que demuestren su capacidad técnica y profesional. Y nada más, muchas gracias. Vale, Joaquín, que tenga buenas tardes y gracias por su tiempo.